Ante nada, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Valenciana por la invitación y a todos los patrocinadores por permitirnos reunirnos y poder actualizarnos. Y también agradecer que a estas horas de la tarde, la última sesión, y vamos a hablar del fósforo. Entonces, vamos a empezar por el abordaje del fósforo. Decir que, bueno, hay muchísimos, si nosotros hacemos una búsqueda ya de enfermedad renal crónica, hiperfosfatemia en PubMed, encontramos una cantidad no desdeñable de bastantes estudios, pero seguimos teniendo problemas, sigue siendo el talón de Aquiles de nuestros pacientes y además seguimos teniendo problema con la cantidad de pastillas que nosotros necesitamos y con la cantidad de cumplimiento terapéutico de los pacientes. Decir que en cuanto a nuestros pacientes disminuyen el filtrado glomerular, ya en estadios 3B, 4 y pacientes en diálisis, empezamos ya a notar esa alteración del mecanismo fosforocálcico con hiperparatiroidismo, hiperfosfatemia, aumento del FGF23 y que en el periodo de trasplante pues ya vuelve a normalizarse. Entonces, con lo que es muy importante en esta etapa. ¿Qué nos dicen las guías? Pues las guías, la verdad es que desde el principio que se publicaron, las guías desde el 2003, han ido dando varias vueltas y más que a veces sacarnos de dudas, pues nos han metido en muchos embrollos porque no teníamos cifras realmente exactas para guiarnos y me voy a quedar con las dos últimas que son la actualización de la CADIGO en el 2017 que lo único que menciona en cuanto al fósforo es una cifra límite que dice que debe estar hasta 4,5 y con el calcio intentar llevar un calcio normal. Y las guías de la Sociedad de Nefrología que sí que ya intentan dar un rango más adecuado al fósforo y al calcio y lo adecuan en un fósforo deseable entre 2,5 y 4,5, no más allá de 5, y un calcio entre 8,4 y 9,5. Como todos sabéis, la homeostasis del fósforo está dada en cuanto a la ingesta, la cantidad de fósforo que se elimina por las heces, la absorción del fósforo, la regulación, reabsorción a nivel renal y la excreción del fósforo urinario, y también es todo esto gobernado por la PTH, ¿no? Y con la ayuda de la resorción ósea a nivel de los huesos. Así pues, la absorción del fósforo a nivel intestinal se da por dos sitios. Uno es el transporte activo, que es un transporte activo transcelular, que este es un transporte activo saturable, mediado sobre todo por un cotransportador, el NAPI, que se encuentra en el borde en cepillo, y otro mecanismo que es el paracelular, que es un mecanismo pasivo, que este no va a ser saturable y además es el responsable de por lo menos los 2/3, la mayor parte de la hiperfosfatemia en nuestros pacientes. ¿Por qué vemos el fósforo y qué cosas van a pasar con nuestros pacientes y la hiperfosforemia? Los pacientes con hiperfosforemia sabemos ya por muchos estudios y muchas publicaciones que interesan sobre todo por la calcificación vascular, la disfunción endotelial, el alto riesgo cardiovascular al cual se someten los pacientes con hiperfosforemia, la hipertrofia ventricular izquierda y por otro lado pues la aparición del hiperparatiroidismo, con lo cual empeora la inflamación, estrés oxidativo, apoptosis. Y ya también muchos artículos mencionan la progresión de la enfermedad renal crónica con la hiperfosfatemia y asociado a una atrofia muscular por estímulo de secreción del FGF23. Ya en un estudio que es el DOPS, que todos conocemos, que es un estudio bastante grande en pacientes en diálisis, vemos que la mortalidad y los niveles de fósforo son importantes. La mortalidad en pacientes con hiperfosfatemia es mayor en este grupo y también las alteraciones cardiovasculares con los pacientes con hiperfosfatemia. En el estudio Cosmos, igual un estudio bastante grande que está liderado por el doctor Kanata y también por el doctor Gorris que está presente con nosotros. Es un estudio bastante grande que han participado 20 países europeos, más de 200 centros de diálisis, más de 6.000 pacientes, que se ha hecho un seguimiento a 3 años. Vemos, y de hecho gran parte de estos resultados han servido para la confección de las guías de la Sociedad Española, que la menor mortalidad se da, de hecho, en un límite de fósforo en 4,4, con una horquilla que va desde los 3,6 hasta el 5,4, y además este estudio nos ha mostrado que
los niveles de fósforo mayores de 5, mayores de 6, ha aumentado mucho la mortalidad en estos pacientes, sobre todo en el grupo de pacientes de más de 70 años. Asimismo, nos ha mostrado que un pequeño descenso, incluso de 1 miligramo en los valores del fósforo, ha disminuido hasta en un 12% la mortalidad en estos pacientes, con lo cual deberíamos intentar llevar a estos pacientes a la normalidad. ¿Qué nos dice el registro DOPS? El registro DOPS, este es un registro americano, que es uno de los más grandes en el mundo también. Esta es una diapositiva tomada la semana pasada con los últimos datos del DOPS, que son de mayo del 2021. Tanto en el estudio Cosmos como en el DOPS vemos que por algún motivo, aún con todo el arsenal terapéutico que tenemos y con todo lo que estamos haciendo o lo que sabemos, aún tenemos más del 70% de los pacientes que están con hiperfosfatemia. Entonces, resulta que algo o estamos haciendo mal o no lo estamos haciendo o de plano estamos dejándolo de un lado. Entonces, ¿por qué debemos tratar además a estos pacientes? ¿Por qué tratar la hiperfosfatemia y por qué es importante? En este estudio, por ejemplo, se demuestra que es un estudio en 160 pacientes en hemodiálisis, en el cual se compara el carbonato de lantano y el sucralfato dihidróxido espérrico, en dos grupos que hacemos un control estricto en pacientes con un nivel entre 3,5 y 4,5 y un control estándar. Estos dos brazos ven que no tienen cambios en el carbonato en cuanto a los dos fármacos, pero sí a nivel de la calcificación vascular existe en el grupo del control estricto un descenso de la calcificación medida por dos radiólogos independientes a través de un TAC. Entonces, también, ¿por qué debemos tratar a estos pacientes? En este estudio vemos que pacientes que han recibido quelantes del fósforo versus los que no han recibido quelantes del fósforo en una gran cantidad de pacientes, un estudio de casi 10.000 pacientes, se ve que la supervivencia en los pacientes que han recibido quelantes es mayor que en aquellos que no han recibido. Entonces, para este artículo da una regla de más o menos las 3 Ds para el tratamiento o el seguimiento de los pacientes con hiperfosfatemia, ligadas sobre todo a los fármacos. Sabemos que tenemos un amplio abanico de fármacos en el mercado para poder tratar la hiperfosforemia. La diálisis, sobre todo encaminados a lo que es la optimización de las técnicas de diálisis, la optimización y adecuación de las técnicas que más puedan depurar fósforo en nuestros pacientes, y además una tercera D que sería la dieta, tanto en prediálisis como en diálisis. Vamos a pasar a lo que son los fármacos en la hiperfosforemia. Clásicamente los hemos dividido en fármacos de base cálcica y de base no cálcica. Los cálcicos representados por el carbonato de calcio, el mastical, el acetato de cálcico, el osbarén y el royen. Sobre todo este grupo, sus ventajas pues, son fármacos bastante económicos, son bastante asequibles, pero nos hemos topado siempre con el problema de que el valor añadido que le están dando del calcio a nuestro paciente. Entonces, la ganancia neta de calcio con estos es un factor importante, sobre todo en pacientes que tienen calcificaciones vasculares y pues recordemos que por lo menos el 60% de nuestros pacientes tienen algún grado de calcificación. Los otros, que son los no cálcicos, encontramos representados por el hidróxido de aluminio, que prácticamente ya no se encuentra en el mercado, ya no está en el mercado, y el clorhidrato y carbonato de cebelámero, representados por el Renagel, Fosquel, el Renvela, carbonato de lantano, el Forrenol, el de magnesio y el óxido sucroférrico por el Belforo. Y otros fármacos que están en vías de investigación, sobre todo la FDA ha aprobado últimamente el Tenapanor, que es un inhibidor intestinal, y otros que están en vías de investigación, sobre todo a nivel de los cotransportadores que tenemos en el borde en cepillo, que ahora veremos. Han habido varios estudios con moléculas que han llevado nombres de investigación, pero al intentar hacerlo en ratas no han visto la luz porque finalmente no se veía el efecto que nosotros queríamos para verlo del fósforo. Y también a nivel de nanotecnología, que también es otra rama que ahora estamos intentando estudiar, pues ver la absorción, sobre todo absorción de moléculas, por ejemplo la nicotinamida que usábamos antes,
a moléculas de absorción lenta que pueden intentar evitar los efectos indeseables de estos fármacos. Y por último, también algunos trabajos que mencionan lo que son los microorganismos acumulantes de fosfato llamados PAO. Estos son parecidos a lo que son microorganismos que alteran la microbiota y bloquean la absorción intestinal del fósforo. ¿Cómo va a ser el mecanismo de acción de estos fármacos? Vemos que, por ejemplo, la nicotinamida, a través de este receptor, que es el NaPi2b, hace un transporte activo. Entonces, si este fármaco bloquea este receptor, podemos intentar reducir o bloquear la absorción del fósforo. Recordemos que esto es el menor porcentaje. Estos otros fármacos que intentaban ver la luz bloqueando estos otros dos receptores, el PIT1 y PIT2, finalmente no han podido ser porque hemos visto que por sí solos no reducían los niveles de fósforo, tenían que estar asociados a otro quelante. ¿Qué pasa con el tenapanor? El tenapanor bloquea un correceptor, que es un sodio hidrógeno tipo 3, que bloquea el transporte pasivo, que recordemos que era la mayor parte del fósforo, la absorción del fósforo paracelular. El resto son medidas dietéticas y los clásicos quelantes que nosotros tenemos de toda la vida. Entonces, este estudio muestra sobre todo cuánto vamos a depurar de fósforo dependiendo qué tipo de técnica vamos a utilizar, y podemos ver que evidentemente los que más van a quelar fósforo son las técnicas más largas, técnicas nocturnas diarias de 6-8 horas, seguidos por las técnicas extendidas, la corta diaria y por último la convencional, entre medio la HDF. Entonces, este artículo, nosotros los nefrólogos estamos acostumbrados a hacer bastantes cálculos y he encontrado este artículo que hacía bastantes cálculos sobre la ingesta del fósforo en los pacientes. En un hipotético caso que la ingesta de fósforo en estos pacientes sea en torno a 800 a 1000 miligramos al día, contamos que son 7 días a la semana con un total de una ganancia de casi 7000 miligramos de fósforo. Recordemos que esta absorción es alrededor de solamente el 70%, con lo cual tenemos más o menos unos 4900 miligramos de fósforo, lo que es equivalente a 700 miligramos día. La diálisis, según la técnica que utilicemos, en torno a una media de 800 miligramos según la técnica, 3 veces por semana podríamos escindir apenas 2400 miligramos de fósforo. Entonces, quedando un resultante de casi 2500 miligramos de fósforo, lo que equivalen casi a 375 miligramos de fósforo al día. ¿Esto para qué nos sirve o para qué nos sirve hacer tantos cálculos matemáticos? Sobre todo para intentar correlacionarlos con el índice captor de fósforo. Vemos que el índice captor de fósforo es por cada comprimido de qué fármaco vamos a intentar quelar cuántos miligramos de fósforo. Por ejemplo, en el carbonato cálcico, 27 miligramos por cada comprimido de 667 miligramos, en el cebelámero 25 y en el carbonato de lantano 156. Sobre todo, ¿qué nos demuestra o para qué nos sirve? Sobre todo para ver cuántas pastillas vamos a dar a nuestros pacientes, porque recordemos que el principal problema es la adherencia. Vemos que en pacientes con acetato cálcico o carbonato cálcico llegamos a dar hasta 14 comprimidos al día. Es difícil la adherencia con esa cantidad de fármacos solamente para quelar el fósforo. Además, importantísimo, los conservantes pueden añadir casi hasta 1000 miligramos semanales y además, como veremos en otra diapositiva, los medicamentos pueden añadir hasta 100 o 200 miligramos al día de fósforo. Tenemos que tener en cuenta importante lo que es el origen del fósforo, el origen tanto sea vegetal o sea animal y además el origen inorgánico. Hace muchos años pues estábamos con la tendencia de que intentábamos restringir esa cantidad de fósforo o nos daba igual el origen del fósforo, pero vemos que sobre todo el origen del fósforo a nivel vegetal, que está unido a fitatos, tiene una absorción intestinal bastante baja, al contrario que pasa con el fósforo inorgánico, que es en torno al 90 o 100%, y de hecho esto se encuentra sobre todo en los alimentos procesados, industrializados, conservantes, Coca-Cola, gaseosas, etcétera.
Entonces, vamos a ver qué pasa con esas fuentes de fósforo, de dónde vamos a recibirlos, sobre todo de los alimentos. Hemos hablado de la cantidad de fósforo orgánico e inorgánico, los aditivos, sobre todo en alimentos procesados, y también los fármacos. Y a nivel endógeno, pues sobre todo por la resorción ósea. Este artículo nos muestra una cosa importante, de hecho es un estudio bastante amplio con casi 200.000 pacientes, más de 600.000 prescripciones médicas hechas por nefrólogos, donde vemos que los fármacos más prescritos son los bloqueantes del calcio, los inhibidores de bomba de protones, el acetaminofén, los opioides, etcétera. Fármacos que utilizamos casi todos los días en nuestros pacientes. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una cifra que no es muy baja del lisinopril, con una ganancia neta casi de 116 miligramos de fósforo diario. Entonces, si damos a estos pacientes lisinopril, pantoprazol, esomeprazol o, por ejemplo, el alprazolam, podemos intentar, estamos haciendo una ganancia neta solamente con los fármacos y le estamos dando otras 13 pastillas para quelar estos fármacos. Además, este estudio nos ha mostrado que a veces el utilizar estos fármacos hacen que tengamos que aumentar hasta en 5 pastillas al día los quelantes del fósforo. ¿Qué pasa con la dieta? Entonces, tenemos que hacer una dieta restrictiva de fósforo. Pues este estudio muestra que el riesgo de controlar fósforo y de ser excesivamente controlador con todo el fósforo que ingieren nuestros pacientes, al revés, puede provocar una mayor mortalidad. De hecho, el bajo aporte de proteínas en estos pacientes con concentraciones bajas de fósforo aumenta la mortalidad casi incluso hasta en un 10%. Entonces, ¿cuál de todos estos fármacos vamos a escoger? Vamos a empezar por este estudio, que es un estudio que compara los quelantes cálcicos con los no cálcicos. Es un metaanálisis de 11 ensayos randomizados, más de 4.000 pacientes, y que claramente da una reducción de mortalidad hacia los quelantes no cálcicos. Casi que es lo que deberíamos estar utilizando, relegando casi solamente los quelantes cálcicos a pacientes que no tengan calcificación vascular, no tengan hipercalcemia o pacientes con una PTH alterada. En cuanto al sebelámero, existen varios metaanálisis, de hecho, este es uno de ellos, de 34 ensayos randomizados en 8 países, incluido Estados Unidos, más de 4.000 pacientes en hemodiálisis y en ERCA, que mostraban sobre todo importante reducción de la mortalidad, reducción de los niveles de fósforo y además lo que todos conocemos, los efectos pleiotrópicos con la reducción del LDL en este fármaco. Un estudio publicado ayer del doctor Molina que nos acompaña hoy, es un estudio bastante reciente, publicado ayer, que muestra el uso del sebelámero en pacientes con estadios 4 y 5 que no están en diálisis y demuestran que la supervivencia es mayor en aquellos pacientes que han recibido sebelámero. Ahora, evidencias sobre el Belforo. Pacientes, este estudio en la vida real sobre 1.000 pacientes en hemodiálisis, análisis de más de 4 años, un estudio retrospectivo a 1 año, 5 países, muestra que la asociación de estos quelantes con algún otro tipo de quelante hace que la proporción de pacientes que tiene un nivel de fósforo adecuado pase de un 41 a un 61%. Y también se asocia con una menor cantidad de pastillas que debemos dar a los pacientes. Más evidencias sobre la misma molécula. Este otro ensayo con 818 pacientes, 5 países europeos, en el cual una cantidad de los pacientes reciben esta molécula, otros cambian de un quelante antes de los 90 días, y demuestra sobre todo que a nivel basal cuántos pacientes al segundo año tenemos dentro de los rangos establecidos de fósforo, con una reducción, además, mejoría de reducción de la cantidad de pastillas aproximadamente a la mitad, de 10 a 5. Una breve pincelada sobre
Tenapanor. Este fármaco está ya aprobado por la FDA en Estados Unidos. Se ha demostrado en varios estudios que existe una disminución importante de los niveles de fósforo, pero casi siempre asociados a otro quelante. Entonces, la idea de dar este fármaco será no solamente en monoterapia, sino asociado a otro tipo de quelante. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ya sé que todos estamos con las baterías bajas, la última charla. Bueno.